Buen día, Vanessa. Vayan escribiendo en el chat el nombre y el apellido de ustedes, así me queda registro de la asistencia. Hola, profe. No pongo la cámara porque estoy un poco congestionada. No hay problema. Vamos a esperar unos minutitos más que se unan y arrancamos. Había compañeros que no podían ingresar, decía. Ahora voy a ver si ¿Sí? le puedo mandar el link por WhatsApp. Bueno. Buen día, ¿cómo estás, Paola? Buenos días. Buenos días. Ay, a ver, alguien me apareció y se me fue para admitir. No sé si ustedes tienen algún grupo o algo, porque me pareció que alguien puse no admitir, así que vuelva a conectarse, porque me entraron como muchos juntos. Si alguien les dice que no pudo entrar, que intente de vuelta. Yo ahí le pasé el link al grupo que tenemos que estamos todos. Ahí están entrando varios. Bueno, para todos los que vayan ingresando, buenos días y vayan poniendo en el chat el nombre y el apellido de ustedes. Estoy grabando la clase y para que me quede el registro de quienes han podido concurrir. De todas formas, la clase yo la voy a subir a la plataforma. Bueno, yo voy a arrancar y sí como voy a compartirles pantalla, Yo dejé de escuchar, no sé si se dejó de escuchar o... Sí, a mí me pasó lo mismo. Pensé que era mi congeló. audífono. Yo pensé No se también escucha, que era. profe. No sé Sí, perdió conexión, Carla. Es la única que está desconectada, digamos. Ah, bueno, gracias. Hola, Gaby. Pau, mostrá tu baby. Está acá con la teta, mirá. Se le ve la Ella manito. se Re ríe. grande, Pau, ¿no? Y 1 año tiene ya. Ay, 1 año y 1 mes. Sí, pasó mucho tiempo. 1 año entero con el bebé en Sí. clase. Bueno, se me había perdido la conexión, así que me volví a conectar del celu. Bueno, ¿cómo están todos? Se sigue grabando la clase, así que vamos a seguir. El que ingresó nuevamente ponga el nombre y el apellido en el chat, así yo después veo el tema de la asistencia. Y bueno, voy a intentar igualmente compartir pantalla y la idea era mostrarles un PowerPoint
que tiene que ver con el eje 2, con el nuevo tema que vamos a ver. De lo que vimos anteriormente, ¿alguien quiere o tiene alguna duda o algo que volvamos a repasar? Porque si no, la idea de la clase de hoy es arrancar con el eje 2. Vieron que hasta ahora en la plataforma lo que yo les fui dejando tienen el foro, acuérdense que todas las actividades, por más que sean de presentación, son obligatorias, porque después al final de la cursada se verifica que hayan participado en todas las actividades propuestas. Hasta ahora es el foro, y yo les agregué para hoy, para el eje, digamos, este nuevo eje, les agregué una wiki. Lo que quería saber es si ustedes sabían participar en la wiki, porque si no, les agrego el tutorial. ¿Ya han hecho wikis, no? Anteriormente. Bárbaro. Bueno, los que no, les voy a agregar en el eje un tutorial para que ustedes sepan cómo participar en la wiki. Bueno, la verdad es que la wiki es algo muy similar a lo que es el Padlet, si alguno conoce, ¿sí? Es como si fuera un afiche colaborativo, pero virtual, en donde cada uno puede agregar, en esta que yo armé, la idea es que podamos agregar como alguna frase o que podamos agregar alguna imagen. Yo al principio les agrego de qué se trata la wiki, ¿sí? El título, digamos, de la wiki se llama El modelo social en el sistema educativo, y es como si nosotros estuviéramos en una clase presencial. Tal vez en vez de hacerlo virtual podríamos hacer como alguna especie de afiche en donde cada uno pueda expresar qué idea tiene sobre esto que estamos viendo. Sería como lo mismo pero de forma virtual. Bueno, es una herramienta que la estamos utilizando muchísimo en épocas, ¿no?, de pandemia o pospandemia. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros arrancamos, digamos, en el eje 1, arrancamos un poco pensando en qué era la discapacidad, pensando en qué le pasó digamos, la autora, que leímos el capítulo, la introducción y uno de los capítulos de Martha John, pensando en qué le pasa a este sector de la sociedad que, según ella y que todos pensamos, que han quedado excluidos de lo que es el sistema educativo, que es lo que a nosotros nos interesa, no solo del sistema educativo, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros del sistema, durante mucho tiempo. Bueno, ella retoma varios conceptos que los charlamos la clase pasada, que tiene que ver con esto de qué sería como discriminar, qué sería como excluir, ¿no? Un poco pensándolo o analizando todo lo que tiene que ver con el concepto de discapacidad. Ahora, en este segundo eje, que como ustedes están en la segunda certificación, seguramente han visto algo del modelo social de la discapacidad en lo que es la problemática, o no recuerdo cómo se llama la materia para el nivel medio. ¿Ustedes han visto esto de lo que es el modelo social de la discapacidad? Sí, ¿lo vieron también con la autora Agustina Palacios? ¿Y qué vieron del modelo social? Yo mientras tanto me voy a mandar el PowerPoint para el celu, así lo puedo compartir. Porque bueno, ustedes saben que Agustina Palacios, que yo lo que les dejo acá es el texto original, incluso bueno, les puse, ¿no?, que es un texto larguísimo y que la idea no es leerlo solamente el capítulo 2 como bibliografía obligatoria del eje. Pero bueno, tal vez lo han visto al modelo social, cómo surge, que surge en Estados Unidos, ¿han visto algo de eso? ¿O qué es lo que vieron del nivel medio como para yo no repetirles? ¿Vieron como algún autor? No, fue más apuntado a la escuela, adentro de la institución, a cómo desenvolverse adentro de la escuela, del nivel, pero no vimos la evolución de ninguna ley ni nada. Perfecto. Ni dónde se creó, Bueno, por lo menos el tramo de Ramallo. perfecto. ¿Hay alguien que esté en otro tramo que haya visto algo distinto?
Bueno, Nosotros los chicos digamos, nosotros los chicos del tramo de Villegas no vimos nada con relación a eso. nada. Bueno, es re Nosotros en importante. Mar del Plata, nosotros en Mar del Plata hablamos sobre generalidades del modelo social y el profesor nos hacía realizar secuencias didácticas para salones integrados, en donde el Ujú. profesor tiene que explicar a un joven con síndrome de Down y a un joven que no tiene síndrome de Down. Entonces nos hizo hacer una actividad bien compleja, bien elaborada. En el próximo práctico, simplificar, o sea, reducir al máximo el contenido y hacerlo entendible, porque él nos Bien, remarcaba que si el joven Down entiende, van a entender todos, y la clase va a ser muy amena y participativa. Entonces nos enfocaba en eso, en cómo preparar la clase y cómo bien. tratar a ellos, no de una manera, no hacer discriminación positiva, sino y cómo interactuar con la maestra de apoyo o con el acompañante terapéutico, según el caso. Y todas las clases se relacionaban del mismo tema. O sea, cómo dar la clase, cómo bajar, Claro. reducir el contenido, eso nada más. Bueno, yo Teórico igual, mucho no. claro, les voy a decir como algunas cuestiones específicas. En realidad, para poder llegar a esto, nosotros lo vamos a ver en el eje 3, que vamos a ver a una autora, que es gestionar aulas heterogéneas. Pero también es importante pensar un poco de dónde surge esto, por qué, y también atenernos un poco a la normativa, porque en realidad el sistema educativo funciona en base a normativas, en base, ¿se acuerdan que yo le dije? Tenemos las resoluciones, tenemos las disposiciones, tenemos comunicaciones, y a veces uno no le da como tanta importancia, o a veces no leemos todo. Pero cuando estamos dentro del sistema tenemos que tener, porque es la línea a seguir. Más allá que alguien les diga el cómo que está perfecto, me parece re interesante lo que planteó el profesor, porque realmente es digamos, es muchas veces lo que escuchamos de los docentes, que no están preparados, que no saben el cómo, que me parece muy bueno. Pero también es importante saber en dónde estamos parados, bajo qué paradigma estamos parados, porque este paradigma, que va a ser el modelo social de la discapacidad, no siempre estuvo, y también de este paradigma se desprenden nuestras resoluciones, que son obligatorias y que atraviesan todos los niveles, y en el caso de ustedes, la segunda certificación en el nivel superior, que a diferencia del nivel medio, ustedes acá no tienen ni maestra de apoyo y probablemente tampoco acompañantes. Entonces, ¿cómo vamos a pensar o bajo qué criterios vamos a pensar que va a existir la inclusión dentro de un terciario o dentro de un universitario? O, por ejemplo, nos puede pasar en este contexto que ustedes den clases en un tramo y también estén pensando en este modelo que vamos a ver ahora. Lo que un poquito vimos con Marta John es que en realidad, si estas personas estuvieron excluidas de la sociedad, quiere decir que en otro momento había otro paradigma, ¿no? Y ese paradigma era un paradigma, se le llama médico hegemónico. ¿Y qué se pensaba con las personas con discapacidad? Se pensaba que se podían rehabilitar, que podían llegar a ser normales. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Digamos, se hacían intervenciones médicas, intervenciones de salud, los profesionales de salud, los maestros, todos funcionábamos en relación a poder rehabilitar, a poder normalizar a esta persona para que pudiera ser integrada, porque si no, era imposible. Si yo tomo lo que dice Gabriela, no voy a pensar en una clase en donde la pueda entender, por ejemplo, un nene. No todos los chicos que tienen síndrome de Down tienen barreras en su sistema cognitivo, digamos, para entender, pero la gran mayoría sí. Entonces yo voy a pensar que si ese chico se esfuerza y hace todo lo que, hasta lo imposible, y tiene una maestra que le adapte todo, y entonces llega a ver lo mismo que sus compañeros, entonces se puede quedar en la escuela. Ahora, si vemos que, por ejemplo, no sé, yo estoy dando una materia de contabilidad y ese tema no lo entiende, y bueno, entonces ya ese chico no es para acá.
Y en esto vamos a pensar en el videíto que yo les dejé, que no sé si lo pudieron ver, de las 4 esquinitas. Bueno, el que no lo pudo ver, mírenlo porque es un video muy cortito, pero que explica claramente, y aparte que está muy bueno porque si bien está destinado como a chicos, está muy bueno para como repensar, porque realmente era esto, ¿no? Era cambiarlo. Vamos, si pensamos por ejemplo en una persona que yo siempre retomo a la comunidad, digamos, de sordos o hipoacúsicos, ¿no? Bueno, el que podía oralizarse, el que podía hablar, porque leía los labios o porque, digamos, tenía un implante, ¿sí? Esa persona que podía oralizarse, que podía estar integrada en esto, bueno, esa sí podía estar. Ahora, si hay una persona sorda que por una situación, digamos, médica no podía acceder a un implante o no podía lograr la oralización, entonces quedaba por fuera. De esto se habla cuando en el videíto se les corta, ¿no? Se les quiere cortar las puntas al cuadradito para poder meterlo, porque el modelo médico hegemónico lo que quería era, digamos, transformar a este sujeto para que pueda ser normal. Y en este paradigma parados, realmente fue de mucho sufrimiento para las personas, para todos, ¿no? Si nosotros hoy pensamos en los distintos grupos y, por ejemplo, no sé, en los grupos en relación a la sexualidad, en esto les recomiendo, hay una película que la vi el otro día muy buena en Netflix que se llama La chica danesa, que justamente habla, no sé si la vieron, muy buena, bueno, uno de los primeros, es un matrimonio pintor, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, de una de las primeras personas que se siente como en el cuerpo equivocado y entonces le hacen operaciones para un pintor que quería ser mujer, ¿no? Que va descubriendo en una época pobre, terrible. Y bueno, y ahí nos damos cuenta de qué importante también es la mirada o cuánto nosotros podemos hacer con la mirada al otro, ¿no? Porque realmente podemos querer hacer esto que muestra el video, digamos, cortarle las puntas. O sea, cortarle las puntas es cortar una parte nuestra o normalizar a toda costa para que pueda ser integrado en la sociedad o en el sistema. Bueno, este sufrimiento es el que padecieron mucho tiempo las personas con discapacidad. Y yo les decía si sabían de dónde surge, porque es reinteresante que esto surge en Estados Unidos, este modelo social, y surge de una persona que tiene una discapacidad motriz, que quiere acceder a la universidad y se da cuenta de que no podía, porque no podía quedarse. Vieron que en Estados Unidos es como que las facultades se quedan como a dormir, son como lugares en donde los chicos también se quedan a dormir ahí. Bueno, y esta persona no podía. Entonces le habían sugerido que se vaya a un centro de salud, ¿no? Y que después pudiera como venir a veces a la facultad. Entonces él junto con un grupo empiezan a repensar, digamos, esto, y bueno, si es una persona que tenía, o sea, era muy inteligente, le había ido muy bien, pero bueno, tenía esa barrera, ¿no? No poder acceder a una facultad por el hecho de su propia discapacidad. Y entonces ahí es donde se empieza a pensar que si yo digo que la discapacidad es una situación, ¿no? Es una situación que puede ser permanente o que puede ser, digamos, en un periodo, no me sale ahora la palabra, transitoria, ¿no? Que puede ser permanente o que puede ser transitoria. Yo estoy pensando en que el sujeto que la padece, ¿qué le pasa, digamos, en el no acceso? ¿Qué es lo que tiene? Digamos, tiene una barrera, y de ahí surge el término barrera, ¿no? Pensando que la discapacidad no está como en el sujeto, sino que está en el entorno, en las cosas que están alrededor, que lo que hace es impedir que pueda acceder a eso. Por ejemplo, si yo lo pienso en un edificio, ¿no?
una persona que tiene una discapacidad motriz, que tiene una silla de ruedas, no puede entrar porque se encuentra con un montón de escaleras. A ver, ¿el problema está en el sujeto que está en silla de ruedas o el problema está en el edificio que no tiene una rampa para poder acceder? Y ahí no solamente pienso en la persona esta que tiene discapacidad, sino también pienso en una mamá que va con un cochecito, que tiene un bebé y que también tiene que entrar a ese edificio y que tampoco, o tiene que dejar el cochecito e ir con su hijo UPA para poder acceder. Entonces ahí yo empiezo a pensar en las barreras que voy teniendo en los distintos entornos que impiden acceder y que no tiene que ver solamente con una situación de discapacidad permanente, sino que tiene que ver también con una situación de discapacidad transitoria. Estoy quebrada y estoy en muleta y tampoco puedo acceder a ese edificio que tiene una escalera bárbara y que no tiene una rampa. Y necesito de otro, ¿sí? Y la idea es que yo, la verdad que si estoy sola y tengo que subir o tengo que ir a un edificio, tengo que pedirle ayuda a una persona para poder entrar. O, por ejemplo, las personas ciegas le pasan para cruzar la calle, ¿no? Cuando no está el semáforo, que ellos pueden acceder de forma autónoma, le tienen que pedir ayuda a alguien para poder cruzar la calle. Y eso no nos gusta, digamos, no es algo lindo para las personas. Entonces, digamos, tampoco lo es para una persona que tiene discapacidad. Y ahí también podemos entender un poco el tema de lo que apuntaba también Gabriela, que creo que el profesor decía, digamos, esto de alguna forma pensar en lo positivo, pero de otra forma ser infantiles, ¿no? Los estamos haciendo como infantiles a las personas con discapacidad y en realidad son sujetos que tienen una edad, pero que tienen barreras que le impiden hacer determinadas cosas como también las tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, ¿de dónde surge este modelo? Surge de ahí. Y esto se empezó como de a poquito a ir pensando en distintas cuestiones a nivel social en donde vamos a empezar a modificar los entornos para que las personas que tienen una situación de discapacidad puedan estar de la misma forma que nosotros. Por ejemplo, también yo cuando vi este tema, que estaba en el terciario, hay otra película muy buena que se llama El discurso del rey y que está basado en una situación real de alguien que accedió a ser rey y que era disfluente, es tartamudo. Y entonces él tenía que hacer, digamos, que hacer discursos y bueno, y tenía esta barrera que era que más tensión le ponía, más nervioso se ponía, entonces era muy difícil poder hacer una oratoria como la que se esperaba de un rey normal, ¿no? Y no sé si era el hermano o el primo que primero accede a ser rey, pero que no tenía las capacidades que él tenía, porque era muy bueno. Lo que pasa que era disfluente. Y entonces, bueno, hacen todo, lo preparan, ¿no? También la disfluencia tiene mucho que ver con la cuestión como afectiva y de la atención. Entonces lo preparan para que él, para que no se notara esto. Y bueno, y fíjense, ¿no? Para que no se notara. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea, una representación en nuestra cabeza de que un rey no puede ser tartamudo. Ah, bien el hermano, ahí me ponen en el chat. Entonces, bueno, empezamos a pensar en por qué es así. A mí me tocó, tuve alumnos que eran disfluentes y ahora en un terciario, uno de los chicos se prepara para ser profe de geografía que también es disfluente. Y buscamos herramientas, por ejemplo, que siempre tenga un PowerPoint como apoyo, por ejemplo, en los finales orales o algo escrito, como para que funcione como apoyo y que no se ponga como tan nervioso porque si no se dificulta más la oratoria. Pero bueno, tranquilamente. Y esto antes, la verdad es que no sé por qué no había, porque no quiere decir que no hayan personas disfluentes, pero no sé, era impensado o uno encuentra cierta sorpresa por ahí en encontrar algún profe que sea disfluente. Entonces, bueno, empezamos como a pensar en distintas situaciones de discapacidad, en distintas situaciones que empezamos a pensar las que
qué es lo que es normal, por qué tiene que ser así. Y entonces empezamos a pensar en qué barreras tenemos de acceso, qué barreras tenemos que hay de todo tipo de barreras, barreras en la comunicación, barreras arquitectónicas, barreras didácticas o barreras de aprendizaje, barreras actitudinales o sociales, porque a veces nos vamos a encontrar que hay muy buen funcionamiento cognitivo, por ejemplo, en los estudiantes, pero vemos que le cuesta mucho socializar o integrarse al grupo. Esperen que para los que ingresaron después pongan su nombre y su apellido en el chat y voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles el PowerPoint. Bueno, díganme si alguien que me diga si lo ven. Sí, se ve. Bárbaro. Sí, Em, Bueno, entonces, yo les decía que ustedes tienen el texto de Agustina Palacios en este eje 2, que de este texto solamente el capítulo 2 lo vamos a ver como de forma obligatoria. De todas formas, yo también les dejé una explicación específica del capítulo, pero bueno, este PowerPoint un poco nos invita como a pensar en qué pasa con este modelo social, ¿sí? Desde la escuela, desde la mirada, digamos, dentro del sistema educativo. ¿Se acuerdan que también yo se los voy a agregar en el eje 3 cuando hablamos esto de las normativas? ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros tenemos una normativa que fue en el 2016, que es a nivel nacional, que lo que hace es incluir este paradigma dentro del sistema, para todos los niveles, modalidades y también, o sea, dentro de esto está también la universidad o el nivel terciario. Bueno, entonces, como yo les decía, el modelo social, ¿qué es lo que propone, no? Cambiar la mirada del sujeto con discapacidad y ponerla en el contexto del sujeto, en el entorno, ¿sí? Entonces yo ya dejo de pensar qué es lo que le falta, porque la idea del modelo anterior, ¿qué es lo que quería hacer? Quería agregarle esto que le falta y entonces lo volvemos normal. No, ahora modificando, digamos, este paradigma, modificando esta mirada, yo dejo de ver al sujeto como algo que le falta. Y lo que estoy mirando es qué le pasa en el contexto. Y también puedo verlo como de una forma positiva, como puedo ver a cualquier persona, ¿sí? Porque todos sabemos que tenemos fortalezas y que también tenemos un montón de debilidades. Esperen que voy a volver para atrás que alguien ingresó, si no, no lo voy a poder ingresar. Sí, algo de esto de lo que yo les estoy comentando lo han visto probablemente con el profesor. Bueno, y digamos, si yo pongo en el foco en lo que pasa en el contexto, en lo que pasa en el entorno, ¿qué es lo que voy a pensar de los alumnos que tengo, ya sea en el nivel que estén? Voy a pensar qué pasa, digamos, con esta trayectoria educativa, y que un poco es lo que decía Gabriela, que el profesor les enseñaba, ¿no? El cómo, y un poco pensar en qué podemos hacer para poder desarrollar estas habilidades, estas fortalezas que tienen, y para poder, digamos, bajar o eliminar las barreras que tiene este sujeto. Por ejemplo, yo les decía, un alumno en un terciario que sea difluente, ¿no? Que sea tartamudo. Entonces, voy a proponer, no sé, una evaluación constantemente de forma oral. Y la idea es que no, o sea, sí puedo enseñar, sí puedo trabajar con esta oralidad, pero bueno, voy a intentar tener otro tipo de evaluaciones, porque si no voy a estar siempre apuntando a lo que le falta, a lo que no puede, y no apuntar a su fortaleza, que tal vez
sea muy bueno escribiendo. Entonces, cuando yo pienso en esto, voy a ir pensando, como dice Gabriela, en el cómo, voy a ir pensando en distintas estrategias para bajar o para eliminar estas barreras que tienen estos sujetos. Lo mismo es en un edificio que tiene una escalera inmensa. Y bueno, si yo estoy en un instituto de formación, que la verdad es que veo que tiene solamente el único acceso que tiene es a través de escaleras, y bueno, por ahí la directora, por ahí el centro de estudiantes, el CAI, por ahí el grupo de profesores, y vamos a pensar en proponer algún proyecto para que se pueda modificar esto, porque si no, ya les digo, no solo una persona no va a poder acceder que tenga una discapacidad, sino tampoco una mamá con un cochecito. También sobre esto les agrego que cuando la ley modifica, digamos, la Convención de las Personas con Discapacidad, cuando se establece esta convención y Argentina adhiere, no solamente recién llega la modificación al sistema educativo, sino también a los distintos organismos. Entonces, por ejemplo, los organismos públicos de atención, supónganse acá la municipalidad, tienen que tener un cupo para personas con discapacidad. A las empresas se les baja determinados impuestos si toman personas con discapacidad. Lo mismo vieron pasar ahora en relación a la ley de igualdad de género. Bueno, si bien no en todos lados está esto, sí es verdad que existe una ley y que deberían estar en todos los organismos un cupo para personas con discapacidad. Esto se hizo con la igualdad de género y también, por lo menos en Varadero, no sé en el lugar donde ustedes están, hace poquito salió la ley para personas trans, entonces también tiene que haber un cupo, y por ejemplo en la municipalidad nuestra hay, para personas trans. Sí, así mismo, Em, disculpe la interrupción. sí. También con respecto a, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, también hay exenciones con respecto a algún certificado de discapacidad, y a los privados también les alcanza esta ley de que si toman un empleado con discapacidad, también tienen algunas exenciones en ganancias, en impuesto a las ganancias. Bueno, buenísimo Paola que nos aportes Eso eso. con respecto a lo Nosotros, privado, por ahí que es lo que más conozco yo. bárbaro. Nosotros, por ejemplo, yo les cuento experiencias acá en Varadero, porque bueno, yo trabajo en la escuela especial y lo que intentamos es la incorporación todavía a lo que es, digamos, si bien yo les digo, bueno, la ley, está este paradigma, tenemos una ley, en lo que es los institutos terciarios, cuando hay una discapacidad, como les decía, ¿no? Una disfluencia, una situación leve, bueno, en realidad que no ha transitado su trayectoria educativa con un proyecto de inclusión, digamos, donde no hay una situación muy compleja, se adaptan. El tema es cuando hay una situación compleja, cuando las barreras, digamos, serían como muy altas. Ahí me parece que hacemos un poco de agua, que los institutos no tienen tan claro esto, por ahí algunos profes que somos generalmente como más los de las ramas de humanísticas o que hemos transitado como tener alguna idea sobre lo que es la discapacidad, ahí es como que hay más, lo que digo es que no está como dentro de los proyectos institucionales, no está como bien eh, articulado con todos los profesores, sino es como que queda un poco a la buena voluntad de los distintos profes. Incluso yo les decía, digamos, si bien en la segunda certificación o ustedes en el tramo han tenido materias que se relacionen con la discapacidad, son las primeras camadas, los primeros egresados que se incluyó como plan estas materias. Entonces, imaginen que los profesores actuales de los institutos terciarios y los profesores actuales de las universidades no tienen mucho este modelo. Hay algunas universidades que tienen departamentos, que hay una intención, pero todavía falta como mucho.
Y bueno, y con respecto al cupo que hablábamos, digamos, de lo laboral, nosotros acá en Varadero logramos o no cuesta en lo que es organismos públicos. En lo que es por ahí privado, hay como un poco, o sea, por ahí no hay tanto conocimiento y como que cuesta un poco más. Nosotros, por ejemplo, en el municipio hay varias personas con discapacidad, en el consejo escolar también. Logramos también, hay un chico que está de portero, de auxiliar en una de las escuelas, pero siempre como amparados bajo esta ley, pero más sobre los organismos públicos que en privados. Y también y en esto, al revés, en la universidad, yo lo que noto es que si bien en la UBA existe un departamento de discapacidad, pero por ejemplo los chicos que han intentado en la Universidad de Buenos Aires, no hay mucho acompañamiento y sigue siendo, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires es como muy, em, digamos, excluyente, ¿no? Ya incluso es excluyente para las personas que no tienen discapacidad. Y listo, queda fuera, el CBC tantas materias, no lo lograste, listo. Entonces, también, ¿no? Uno se pone a pensar, bueno, existe el departamento y demás, pero cuánta modificación de estrategias, cuánto acceso real hay, porque la verdad es que los chicos que lo viven saben que es bastante estresante. Y lo que me decían en la Universidad de Rosario, una de las chicas que tiene una discapacidad motriz empezó a cursar y sí tuvieron como una encuesta, sí se acercaron a ella para ver qué tipo de barreras tenían para ofrecer como ayuda. Ella estudia medicina, pero bueno, también es una discapacidad, digamos, motriz, pero muy leve. Entonces también no sé hasta dónde hay tanto compromiso desde la facultad. Pero bueno, por eso les digo, estamos como muy en proceso. Más que nada, yo lo noto en esto, ¿no? En los terciarios y en la universidad. Por ahí, al ser los distintos niveles y modalidades del sistema educativo obligatorio, ahí hay otras figuras, porque ahí interviene la modalidad especial, interviene la maestra de inclusión, entonces, por lo menos hay otras herramientas. Bueno, les voy a seguir compartiendo un poquito más el PowerPoint. Bueno, entonces un poco les decía esto, ¿no? Pensar en las trayectorias educativas, en las trayectorias escolares. Siempre hablamos de trayectorias, incluso en nivel terciario. Bueno, acá en esta diapositiva es el tema, digamos, apunta a qué necesidad educativa deriva de esa discapacidad. Y acá vuelvo también un poco a lo que decía Gabriela. En realidad yo tengo que detectar qué barrera tiene este sujeto y entonces de esa barrera va a haber una necesidad educativa que se desprende de la discapacidad que tiene y sobre esa necesidad educativa yo voy a apuntar a mis estrategias. A ver, es lo que yo les decía, sí, hay uno de mis alumnos que tiene, por ejemplo, que es difluente, y bueno, no voy a apuntar a que todas las actividades de evaluación que proponga van a ser lecciones orales. Y si en el caso de que haga una lección oral, bueno, voy a garantizar que ese alumno tenga algún apoyo o que tenga alguna configuración de apoyo, que se llama, para que pueda realmente trabajar y tener el acceso como tiene el resto de sus compañeros. En la wiki que yo les dejé para que ustedes participen, justamente les pongo una imagen que habla, una imagen que ustedes van a ver que hay 3 chicos mirando un partido de fútbol. Hay un chico alto, hay un chico mediano y hay un chico chiquito. Y cada uno de estos chicos está como si fuera en un cajón, están arriba.
Y ahí entonces yo voy a pensar que la igualdad tendría que ser que cada uno de ellos tenga un cajón, porque el que está, digamos, el que es más alto no necesita el cajón, pero el que es más chiquitito no llega a ver el partido con un solo cajón. Entonces, si yo hablo de igualdad, hablaría darle un cajón para cada uno. Pero si yo hablo de equidad, hablo de que el que no lo necesita, no se lo doy, entonces no le doy el cajón a él, pero se lo voy a dar al más chiquitito para que pueda ver. Y entonces ahí pueden ver los tres. Y lo mismo, digamos, por ejemplo, yo se los doy para pensar la evaluación, ¿no? Pero lo mismo en una trayectoria estamos hablando siempre, por ejemplo, en nivel terciario. Y siempre pasa esto, ¿no? No sé, hago una evaluación y a uno de los chicos que tiene como más dificultades, por ahí le armo como un multiple choice. Y a los otros chicos les armo como una situación a desarrollar. ¿Eso es injusto o o sea, es injusto o es justo o cómo es? Y la verdad es que, digamos, la persona que yo le doy el multiple choice no tiene posibilidades de hacer la redacción como tienen los demás, por ejemplo. Entonces, la verdad es que no me parecería injusto. Esto muchas veces aparece, bueno, en el terciario también aparece bastante, sobre todo en los primeros años que por ahí vemos chicos recién recibidos del secundario. Pero en el secundario es constante esto, digamos. Todo el tiempo los chicos están como midiendo, ¿no? Esto de por qué a él se le da algo más fácil y a mí se me da algo más difícil. Y en realidad yo creo que para poder lograr esto, o sea, tenemos que trabajar tanto nosotros también, y pensar en esto, en qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo equitativo, de qué estoy hablando cuando hablo de igualdad, de qué estoy hablando cuando hablo de equidad, y trabajarlo mucho con todos los estudiantes. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, no sé, yo tenía en el proyecto de inclusión muy inteligente en secundaria, que realmente escribir, digamos, y tener la situación de la formalidad en la carpeta era algo que era imposible sostenerlo. Entonces, la propuesta era que él pueda llevar la computadora y que tenga carpetas, que tenga, digamos, la misma carpeta en formato papel, pero que la tenga en la computadora, por ahí salvo en matemática, que era como más complejo, porque en la computadora él tenía como más motivación, más interés y realmente era algo que se podía sostener. Y no se pudo concretar porque, bueno, todos, o sea, no se trabajó, por ahí bien en la escuela y los demás chicos se quejaban porque decían, bueno, yo también en realidad quiero esto. A ver, también una decisión institucional podría haber sido, bueno, tenemos carpetas, todos, por ejemplo, después, miren, si me hubiera tocado en la situación del año pasado de pandemia, ¿no? Hubiera sido bárbaro porque todos en el Classroom, con esta aplicación que se manejó prácticamente por ahí en Varadero, el secundario, estaba bueno y es una forma que por ahí modificaba esta cuestión de la carpeta en formato papel. Bueno, por ahí una alternativa es cambiarlo todos. Y si no se puede cambiar todos, que uno lo tenga y los demás no, no implica ser injusto, implica que ese chico necesita eso, porque tiene justamente esa barrera, y bueno, y no sería justo darle un examen para desarrollar a alguien que no lo puede hacer porque ya sabemos que va a fracasar. Entonces, cuando por ahí pensamos en la equidad o en la igualdad, tenemos que pensarlo desde este lugar y cuesta mucho porque en realidad no estamos acostumbrados, nosotros desde nuestro trabajo también a trabajar así. Eh, no sé, si un profe sabe mucho de tecnología y le ayuda a otro que no sabe nada, no es injusto que nunca arme, por ejemplo, un Meet para tomar un final si tiene esa barrera de no poder hacerlo. Eh, entonces, por ahí, en esto de pensar sobre el modelo social y de repensar todo esto, también nos invita como a repensar todas nuestras prácticas, incluso como trabajadores dentro del sistema educativo y también como trabajadores en otros ámbitos, ¿no? Bueno, acá yo les pongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, de un alumno que tiene una atención lábil y su memoria inmediata débil,
puede ser, ay, esperen que se me fue. Puede ser una descripción correcta, pero demasiado general e insuficiente para tomar decisiones pedagógicas. Bueno, acá digamos el tema de la atención lábil y de la memoria, siempre yo estoy hablando de lo que es dificultades de aprendizaje, ¿sí? No puedo pensar en alguna situación de discapacidad, menos ahora que todos los chicos, por la gran cantidad, digamos, acceso a la tecnología y demás, la atención lábil y la memoria inmediata débil la tienen prácticamente todos los chicos, porque aparte piensen que lo que es el sistema educativo quedó muy desfasado a la realidad que tienen los chicos cotidianamente. Y yo creo que también esto es un desafío para ustedes como segunda certificación, si son profes de los institutos terciarios, en poder trabajar esto con quienes van a estar a futuro dentro del sistema educativo, porque siempre estamos muy remitidos a lo que es el modelo tradicional y a volver, digamos, a generar prácticas que están dentro del sistema tradicional, a pesar de que lo estudiamos un montón, y siempre, en general, las planificaciones y en general las estrategias nunca son como diversas. Esto que comentaba Gabriela, ¿no? De pensar, bueno, en una planificación modifico algunas cosas y tal vez no solo es beneficio para el sujeto que tiene una barrera, sino también se benefician todos. Pero bueno, cuesta muchísimo esto implementarse. Em, y también una de las cuestiones que trabajamos en los terciarios, y también lo trabajamos acá en el tramo con ustedes, que también me gustaría que charlemos un poco y que me cuenten, es nuestra coordinadora de acá de Ramallo, nos decía esto de que, bueno, justamente muchos profes agregan libros enteros a la plataforma, con poco color, con poca motivación, digamos, en lo que es la clase. Y bueno, y también, digamos, lo estamos preparando para que ustedes también den clases. Y uno, por más que lea mucho, aprende mucho más del ejemplo que desde la lectura. Entonces, también tenemos que repensar esto. No podemos, por más que sea un terciario, por más que sea una universidad, ¿es correcto tirar libros y decir, bueno, lean este autor, lean este libro sin que tengan una guía, un acompañamiento, una explicación, a qué apuntar, qué vamos a reflexionar sobre eso? Y también la cantidad, ¿no? Uno a veces cree que la cantidad implica calidad y no siempre es así. No siempre dar mucha cantidad de textos va a garantizar que nuestros alumnos sean, o sea, o como que accedan a lo que yo quiero o que tengan el objetivo que yo quiero. ¿Les pasa esto? ¿Les pasa esto como les ha pasado como estudiantes? ¿Les pasa esto como profes? ¿Qué piensan de esto que les decía? En general en el tramo, digamos, tienen como han tenido, no les digo ahora solo, sino también a lo largo de toda la trayectoria como estudiantes en el tramo también medio. Han tenido, digamos, como acompañamiento y puntualizaciones de, por ejemplo, a qué apunta una materia y tener como un recorrido que sea claro, que sea, que no sea como extenso, sino que por ahí está bien leer, y también para eso sirve lo que es la bibliografía, que no es obligatoria. Por eso por ahí está bueno poner libros. Yo siempre pienso, bueno, vamos a puntualizar en esto, pero si hay alguien que le interesa o también está bueno que se lea. Generalmente, digamos, los profes se quejan, ¿no? Yo les cuento como un poco qué es lo que charlamos con los profes del tramo o los profes de los terciarios, ¿no? Dicen, ay, no, lo que pasa es que la gente no lee. A veces hay que ver el tiempo, ¿no? Que uno tiene para leer, a veces hay que ver si yo el material que estoy poniendo es un material de fácil lectura, de buen acceso, que motiva. No todos vienen de las mismas, por ejemplo, en el tramo, no todos vienen de las mismas carreras, y qué sé yo, por ahí alguien que viene de la parte de sistemas o de la parte de contabilidad, y nosotros que estamos más acostumbrados a lo humanístico, tirarle libros, por ahí no es como tan adecuado.
No sé qué les parece. Sí, a nosotros nos pasó con algunos profesores y que nos llenaban de bibliografía y que incluso los trabajos terminaban siendo como reproductores, que en definitiva es lo que no buscamos o es un paradigma que ya pasó de moda. O sea, se busca y se apunta a otra cosa, pero las consignas que te daban incluso es como una pregunta que prácticamente terminabas extrayendo del texto la respuesta y no tenías como otra alternativa. Incluso el trabajo en sí estaba como elaborado para que así se diera. Y sí, totalmente, no está bueno. O sea, más allá de que a vos te interese la lectura y que sea necesaria por ahí para desarrollar un trabajo, la idea general es otra, por lo menos lo que yo pienso. Si bien estamos bajo el paradigma de aprender a aprender y que el profesor es mentor, es guía, todo eso, pero si vos le das una bibliografía a un alumno, le decís lea y luego conteste estas preguntas y no le das un solo punto de explicación o cuál es el centro, o en qué hay que hacer hincapié, o qué es lo que hay que leer más, o no le explicás brevemente en qué consiste ese texto, falta la humanización, porque educar es humanizar, es el trato de una persona con la otra. ¿Para qué está el docente entonces? Directamente pongamos un robot y que el robot haga un dispenser de material y que el alumno lea. No, porque acá es de persona a persona y aunque esa distancia, lo mismo se necesita del profesor, porque siempre la mirada del docente, del que ya tiene la disciplina, ya conoce la materia, ya lo leyó, ya lo masticó, ya lo incorporó, necesita transmitir eso a su aprendiz, porque si no, ¿qué sentido tiene la educación? Falta una pieza, es contenido, alumno, maestro. Si no están las tres piezas, es inexistente la educación, no hay acto educativo. No hay acto educativo, a mi criterio. No me quiero dar de de que estoy hablando, bueno, porque sé mucho, no. Pero no hay acto educativo, que es lo básico. Son tres componentes, tres patas, es un trípode. No está el profesor, no hay acto educativo. Entonces eso es lo que le da bronca al alumno. No porque no lo podamos hacer, porque podemos leer 1, 4, 5, 20 libros de una materia, pero falta el docente. No saben quién es la cara. Nosotros en el tramo de Mar del Plata teníamos en legislación encima. Nos mandaba cantidad de cosas para leer, trabajos prácticos, pero imposibles. No le vimos nunca la cara a la profesora. No sabemos quién es, no sabemos cómo piensa, no tenemos idea de cuál es su criterio, no nos dio un solo tip de nada. Aprobábamos de casualidad. Bueno, no, de casualidad no, porque nos sentábamos y leíamos, pero a ver, había que buscar un tutorial o a ver, alguien que nos explique lo que el profesor no explicaba. Pero ¿y cómo es eso? No hay acto educativo. Como decía un autor, que el alumno aprende a pesar del profesor. Aprendimos, sí, aprendimos, pero a pesar del profesor, no con el profesor. Sí, Paola. Carla, en mi caso, por ejemplo, yo doy una materia que es muy práctica y, por ejemplo, y también doy una materia que es técnica impositiva, que vemos todas leyes impositivas, y bueno, los chicos que son contadores no me van a dejar mentir que las leyes impositivas hay que interpretarlas, no hay que resumirlas, no es que se leen y son leyes, o sea, en nivel terciario, si se dedican a estudiar eso, bueno, tienen que intentar. Yo no le digo memorizar, como yo estoy en una técnica, en una tecnicatura, lo que les digo a los chicos, y después lo vi en los resultados, es que, bueno, las leyes por ahí no las pueden resumir, bueno, se empiezan a complicar con las leyes. A nivel terciario tienen que saberlas, porque, bueno, entonces, ¿qué solución encontré? Por ahí les digo, bueno, leamos la ley, o sea, la ley de IVA, bueno, aplicamos la ley en un ejercicio y después en los finales lo hago con carpeta abierta. Tienen la ley ahí, no se acuerdan una exención, cómo era una alícuota y demás, la tienen ahí. Si ellos no aprendieron, yo siempre les digo, si ustedes no aprendieron a cómo se hace, no lo van a poder hacer. Así tengan todas las leyes abiertas. Si yo hoy
pero es lo que doy. Si yo hoy le doy a cualquiera de los que está acá la ley, a lo mejor sola la lee y no la va a saber hacer, salvo que haya estudiado esa ley. Entonces, por ahí, en ese caso, yo intento que los chicos, para amigarse un poco con esas cuestiones, con esa ley, digo, bueno, tengan todo lo que ustedes quieran. Interprétenla y aplíquenlo después en el ejercicio. Lo mismo la evaluación es con la carpeta totalmente abierta, con la ley, con todo. Entonces, Sí, me parece buenísimo, Paola. Porque aparte digamos, en la práctica de ellos, después la tienen ahí a la ley, no es que la bueno, tienen que eso saber es de lo que yo memoria. les digo. A mí me pasa. Hace ruido el bebé. Está haciendo. A mí me pasa después que yo les digo lo mismo. Yo en el estudio, si viene un caso particular, con una actividad en particular, que no sé qué alícuota aplicar y demás, voy a la ley, no utilizo la memoria. Ya conozco la interpretación, sé cómo la tengo que aplicar. Entonces, bueno, es como que los chicos medio que se sorprenden, dicen, ¿cómo con carpeta abierta? Sí. Es más, nosotros en la facultad también algunas materias teníamos a carpeta abierta y yo la rendí pila de veces porque esa es justo la que más me complicaba la vida. Y bueno, y les cuesta a los chicos decir carpeta abierta, es como que le decís, esto, es más, han ido con la carpeta abierta y no han aprobado porque ni siquiera apuntaban bien, no llevaban todo el material, no sabían recortar el material que tenían que llevar. Entonces, bueno, nos pasó. O sea, después también, cuando empecé a ver esa falencia de los chicos, la primera vez que lo apliqué medio así, como que no lo entendieron. Entonces después les dije, bueno, ustedes para rendir con carpeta abierta tienen que seleccionar el material que van a utilizar, saber dónde está, porque también tenemos un tiempo. Bueno, eso por ejemplo les pasó, que no sabían dónde estaba. Entonces, no sabían en qué artículo. Entonces les digo, ustedes háganse una guía. El artículo tanto dice esto, entonces directamente cuando tienen que ir a buscarlo saben, porque no saben también recortar información. Entonces, bueno, a mí me pasó que yo lo apliqué en terciario y me resultó. Todavía les complica un poco, pero bueno, en mi caso, porque son, por ejemplo, leyes que yo, Claro. por ejemplo, leyes impositivas que son bastante complejas de interpretar. Pero bueno, es algo como, por ahí si le sirve a alguien en otra área. Si a mí me sirve en esta, por lo menos me sirve. Paola, me parece buenísimo y también vuelvo a lo de Gabriela, que también Gabriela vos, o sea, con Freire, tomás un montón de cosas de educación popular, al tema del vínculo. El año pasado, que fue un año de pandemia, lo que dice Gabriela es re importante, conocer la cara del docente. Digamos, hay un estudio que se hizo en Chile de estudiar qué variables, digamos, tomar todas las variables en las que los chicos aprendían, ¿no? Y ver la importancia que tiene cada una de las variables. Por ejemplo, que el ambiente sea propicio, por ejemplo, que esté en un ambiente facilitador, que el docente tenga. La característica que salió, digamos, la variable, el 60% es la variable afectiva. Se descubrió que en las escuelas rurales, en este estudio que se hizo en Chile, las escuelas rurales tenían mejores rendimientos que las escuelas que estaban en las ciudades. ¿Por qué? Por el vínculo que se establecía en el docente con las familias y con los alumnos, porque las escuelas rurales eran reducidas. El conocer, digamos, la guía que está contando Paola de cómo hace ella para que sus alumnos puedan realmente acceder, que puedan encontrar dónde está la ley, que puedan aprender a esto, tiene que ver con que hay en ella, digamos, hay establecido un vínculo con los chicos. Los chicos le entienden, los chicos le preguntan tal cosa o ella les explica tal otra. Hay esta situación que Gabriela también nombra, hay un vínculo. Si no hay vínculo entre el docente y los alumnos, el aprendizaje les diría que es casi imposible. Entonces, obviamente que una materia en donde yo ni siquiera le conocí la cara una vez al docente, la verdad que me va a parecer, pero de terror, me va a parecer aburrida, no sé ni lo que piensa, no sé a qué apunta. Entonces, por ahí es verdad que a veces uno intenta ser como creativo y buscarles, qué sé yo, cosas que sea llamativas. Pero bueno, hay materias que, como las leyes, ¿no? Bueno, hay materias que tienen que ver con esto. Ahora, el ser guía, ¿no? De profesor como tutor, tiene que ver con
con tener un compromiso, o sea, con tener un vínculo, con establecer este ida y vuelta, que es lo que decía de A3 Gabriela, ¿no? Establecer este ida y vuelta en donde se da una construcción del aprendizaje, porque no aprende solamente el alumno, aprende también el profesor. Todos tenemos algo de qué aprender del otro en todo momento. Entonces, esto es el punto uno, es sumamente necesario. Por eso es lamentable que haya profes que no hayan tenido nunca conexión, porque bueno, si no se sabía, hay que encontrarle la forma. Incluso todas las disposiciones y todas las comunicaciones que se enviaron el año pasado de la provincia, que por ejemplo se hizo un diseño de lo que son los aprendizajes priorizados, que seguro lo han escuchado, digamos, se hizo de los diseños curriculares que son prescriptivos, que son una ley, se hizo como un recorte de qué vamos a priorizar de estos diseños por la situación de pandemia. Lo primero que decía cada una de las comunicaciones es el vínculo. Si el chico no tiene acceso, si el sujeto no tiene acceso en el terciario, bueno, intentar la forma de encontrarme por lo menos una vez, de ir hasta la casa, de llevarle el material, de hacer una llamadita por videollamada, alguna forma, porque si no, no creo que haya tenido aprendizaje, y bueno, se los digo por experiencia de mi hijo, digamos, en secundaria, que ha tenido profesores que nunca se han conectado, las chicas del terciario también, muchos profes no se han conectado nunca, del tramo también. De la facultad, yo ayudé a una chica el otro día que rendía exámenes en la UBA, que le ponen unas normas, entonces tienen que rendir el examen y a veces no han tenido ni una clase virtual, son grabaciones, y no es lo mismo un videíto de una grabación que encontrarme con el alumno, no es lo mismo. Entonces esto es re importante, de lo que las dos comentan es sumamente importante. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, la idea, digamos, entonces, de este eje es repensar todo esto de lo que hablamos hoy. Repensar, yo, por ejemplo, en la imagen repensé un poco de la evaluación, ¿no? Pensando en el modelo social y en la evaluación. Pero hay millones de cosas como para pensar. Lo que planteaste vos, Paola, recién, tranquilamente, lo que planteaste Gabriela también. La idea es que en la wiki puedan hacer o alguna imagen o algún comentario o alguna frase que nos haga como reflexionar sobre todo lo que estamos hablando de qué es el modelo social adentro del sistema. Walter, ¿querías comentar algo? No. Ah, capaz que se te desactivó. Entonces, bueno, esa es la idea, esa es la actividad que yo les dejo en este eje. Igualmente, seguramente en el transcurso de la semana que viene o de la otra, voy a ir también repensando el siguiente eje. El siguiente eje vamos a pensar un poco más en el cómo, en lo que por ahí decía Gabriela, pero lo vamos a siempre, a mí me gusta como por unidad, como basarnos en un autor. Entonces seguimos a ese autor y por lo menos nos queda la línea de pensamiento de ese autor o qué es lo que se propone bajo ese autor. Después vamos a ver a Rebeca Nijovic, que también es una autora que habla muchísimo sobre el cómo hacer tal cosa. Pero bueno, lean, ¿sí? Lean sobre todo el capítulo 2. El modelo social hay un montón de cosas súper interesantes y yo por ahí después le agrego también, hay un diseño universal de aprendizaje que se llama el DUA, que está basado como en este modelo social de discapacidad. Este diseño propone muchas estrategias de cómo actuar para eliminar las barreras de acceso a varias cosas. Sobre todo surge el DUA de lo arquitectónico. Yo se los voy a agregar también como material optativo para que lo tengan, porque por ahí también les puede servir. Lo utilizamos bastante. Y después también hay, que les voy a dejar el link, hay para cada discapacidad un libro que lanzó UNICEF de cómo trabajar con las barreras, por ejemplo, para personas con discapacidad, trastorno espectro autista, cómo trabajar con barreras para personas con discapacidad visual, cómo trabajar las barreras con personas con sordos hipocúsicos. Bueno, hay un cuadernillo para cada una de las discapacidades. Yo eso se los voy a
dejar también en el eje 2 como material también optativo, pero son cosas que por ahí a ustedes en el momento que tengan que dar clases o que tengan como alguna situación, les puede servir buscar. La idea, ya les digo, no es que lo sepan, sino, como decía Paola, que con las leyes, ¿no? Tenerlo ahí y cuando se necesita se utiliza. Así que bueno, quedo comprometida para agregarles este diseño universal de aprendizaje y estos cuadernillos que nos invita como a pensar cómo trabajar las barreras según la discapacidad que nos encontremos. Bueno, si alguien más tiene algo para comentar, para decir, alguna inquietud, alguna duda. De todas formas, cualquier cosita se conectan también conmigo por mensajería, yo cuando puedo les contesto. Profe, Bueno, relacionado a sí. la wiki, disculpe, tiene que ser una frase corta, no texto así que sea extenso y que sea denso, digamos, sino algo corto, algo más Es sintetizado. libre, ¿sí? Es libre. Ustedes pueden poner lo que quieran. Por ahí, si ponen algo muy extenso, no sirve tanto, Pierde porque la idea. piensen que después, claro, eso queda después como si fuera un afiche virtual. Después yo lo cierro y nos queda como un afiche en el que todos participamos. Entonces, por ahí es mejor si van a poner. Puede ser que tomen una frase, si toman algún texto, alguna frase que les haya gustado y pongan el autor o pongan de dónde lo sacaron para La invitar, referencia. digamos, a la lectura. Y otra cosa que les sugiero es que pongan también el nombre de ustedes en el comentario, ¿sí? A veces figura de quién y a veces no. Entonces mejor cuando ustedes agregan la imagen o el comentario, pongan debajo el nombre. Bueno, yo quería saber eso porque hemos hecho wiki, pero era más de información, había que colocar algo más extenso, entonces, para saber que no es igual. Claro. Claro, no, yo después les voy a mostrar cómo queda finalmente, como si fuera un afiche, pero más similar a lo que es un Padlet. Igual, como algunos, no todos hicieron wiki, yo les voy a agregar el tutorial también, para que el tutorial es un video cortito de YouTube que les dice cómo colaborar. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más nada, los libero, les voy a subir también esta clase, yo la subo a YouTube y después les dejo también el link. Y bueno, después les voy a ir pasando lo del próximo eje y vamos a volver a encontrarnos entonces creo que es, no sé si es a fin de mes o el próximo mes. Bueno, chicos, un placer verlos y nos seguimos conectando. Les mando un beso y buen fin de. Chao. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias.